si no se inscribieron en el formulario que era como el registro para Proesa, que lo puedan hacer. Ya les voy a pasar el link en el chat nuevamente. Y bueno, pues comencemos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esta es pues la sesión dedicada a temas de exportación. Está más guiada pues a darles esa introducción a los que están interesados en exportar, que no están familiarizados con el proceso, a los que de repente ya están exportando, pues ayuda siempre a considerar si quieren entrar a nuevos mercados. Es bueno también volver a ver esta información y también pues de lo más importante es que también les deje establecer un vínculo con Proesa. Aquí ya quedan conectados con Saida y eso pues es de beneficio, pues siempre tener ese apoyo que les pueda direccionar o facilitar pues, temas, dudas en el proceso. Así que para mí es un gusto presentarles a Zaida Berciano. Zaida es especialista en Proesa, tiene experiencia en comercio internacional, implementación, inspecciones y auditorías de programas de inocuidad alimentaria, diseño sanitario y plantas de alimentación. Así que nos va a facilitar y guiar a través de esta sesión que va a durar aproximadamente 2 horas. Así que Zaida, pues les cedo el espacio. Muchas gracias a todos por estar aquí y feliz día. Así que cuando quiera, Zaida, podemos comenzar. Hola. Hola, aquí estamos. No sé Hola, si... perdón, me desconecté, pero ya tengo aquí el cablecito. No Disculpen se si creo que preocupe. puede ser que tenga problemas, es que se fue la luz hace un momento y creo que eso puede Ah, sí, interferir también. sí, totalmente. No, pero Vaya, ahora voy a tratar de compartir. a veces pasa justo en el momento. Sí, no me pasa usualmente y de repente en una No, a mí ya me ha cuestión como pasado. esta sucede. Sí, a mí justamente cuando me toca, ¿verdad? Ya me ha pasado que me quedo así congelada. Ah, Ajá, las nuevas vaya, tecnologías. pero Bueno, gracias, ya sí, estamos listos sí, entonces. pero pueden ver la presentación ahorita, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, no escuché la presentación, Patricia, pero solo doy la inicio, ¿verdad? Sí, sí, adelante. Ok. Bueno, mucho gusto. Buenos días a todos y todas. Em, Gracias a Impact Hub que nuevamente nos dan la oportunidad de poder compartir un poquito sobre los conocimientos que tenemos aquí desde Proesa. Yo soy especialista para el sector de alimentos y bebidas, por lo tanto, muchas de o del sector de agroindustrias, pero en Proesa tenemos, en el área de desarrollo exportador estamos divididos por sectores. Tenemos especialistas que atienden a las empresas de manufacturas diversas, servicios, agroindustria y en mi caso alimentos y bebidas. Y nosotros brindamos esa asesoría al empresario, ya sea que ya esté exportando o que tenga alto potencial para ingresar a nuevos mercados, o incluso aquellas que quizás no saben si están o no están preparadas o quieren dar ese salto, pero necesitan un apoyo. Nosotros hacemos ese diagnóstico para ayudarle a la empresa a que tenga claro en qué momento está y si es el momento justo para poder hacerlo. Así van a ver ustedes a medida vaya avanzando en la presentación, cómo se puede ir uno dando cuenta de si realmente tiene si es el momento o no para poder hacerlo, ¿verdad? El momento indicado. Entonces yo voy a compartirles ahora cuáles son esos elementos generales o especiales a considerar para poder dar el paso a la exportación. Permítanme que no quiere avanzar esta. Vaya, ahora sí.
Bueno, para los que no nos conocen, creo que hay algunas empresas que ya han tenido oportunidad de trabajar con nosotros. Estuve viendo el listado de las empresas que iban a participar, pero para las que no nos conocen, pues nosotros somos el organismo promotor de exportaciones y de inversiones de El Salvador, y nuestra misión pues es articular y coordinar en el Sistema Nacional Público-Privado la promoción y la facilitación de las exportaciones, inversiones a socio público-privado, así como promover en algún momento la marca país, monitorear el clima de negocios y presentar propuestas de mejora, entre otras cosas. Eh, pero en mi caso, yo pertenezco al área de desarrollo exportador a la dirección de exportaciones y al área específicamente de desarrollo exportador. ¿Cuáles son los sectores que nosotros apoyamos? Pues todos los representados en esta oportunidad, ustedes. Ven que tenemos bienes y servicios, agroindustrias, productos de origen animal vegetal, alimentos para mascotas, café, cacao, leche, lácteos, perdón, alimentos y bebidas. Tenemos alimentos procesados, panadería, galletería, confitería, entre otros, manufacturas diversas, está plástico, metal mecánica, confección, calzado, servicios, tenemos informática, turismo, industrias creativas, construcción, entre otras. ¿Y cuáles son las principales áreas de atención que tiene Proesa? En el caso del área de exportaciones o la dirección de exportaciones, tenemos a la gerencia de desarrollo exportador a la cual yo pertenezco, donde el objetivo principal es dar asesoría a las empresas para que adecúen sus productos de acuerdo a los requisitos o las exigencias que tiene el mercado internacional. Luego tenemos la gerencia de inteligencia de mercados, donde generamos esa información valiosa para ustedes para que puedan tomar decisiones más acertadas para ingresar a los mercados. Pues podemos tener información como de tendencias, estadísticas, entre otros. Para las empresas que ya están preparadas para dar ese salto y que quizás todavía no tienen identificado un comprador potencial, también podemos generar contactos de negocio, pero sí es importante tener claro que primero se hace un análisis. En caso que la empresa no sea cliente nuestra y solicite los contactos, nosotros tenemos que hacer esa evaluación primero para determinar si está realmente preparada para poder compartir esos contactos, porque em, digamos que esta es los contactos que nosotros tenemos son empresas que tienen mucho tiempo de estar ya en este tema de la importación de productos o de servicios y que tienen amplia experiencia, por lo tanto la empresa tiene que estar muy, muy preparada para tener ese acercamiento con el comprador potencial. Pero viene entonces la parte de la gerencia de promoción comercial, donde nosotros le brindamos la oportunidad a la empresa de que se ponga en contacto con esos compradores potenciales. Por ejemplo, en las diferentes metodologías que existen ahora, con el tema pues de la digitalización, tenemos la oportunidad de hacer incluso participar en ferias virtuales, en ruedas de negocio virtuales, entre otras. Y por eso voy a aprovechar el comentario que hizo Patricia sobre lo del formulario, porque en caso de que ustedes no sean clientes nuestros aún, si ustedes me ayudan con ese formulario, yo puedo tener sus contactos y así poder empezar la comunicación con ustedes o ustedes con nosotros de solicitar nuestro apoyo, y ahí ya nosotros podemos incorporarlos a las diferentes actividades que tenemos, charlas, programas especializados, participación, como les mencionaba, en eventos de promoción comercial, entre otros. ¿De qué vamos a hablar? Pues entonces sobre la exportación, los factores clave, herramienta de autodiagnóstico. ¿Y qué es exportar? Pues es la salida de las mercancías del territorio aduanero. Generalmente nosotros pensamos que cuando alguien se lleva el producto en una maleta, estamos exportando. Realmente es como un primer acercamiento que se tiene de los productos en el mercado internacional, pero es una muestra muy pequeña, poco representativa, y no podemos decir que lo estamos exportando porque no queda registrado en ningún lugar.
Por lo tanto, sí, el hecho de que salga del territorio nacional quiere decir que el producto puede estarse internacionalizando, pero exportar quiere decir que lo vamos a hacer de manera formal. Y ya van a ver más adelante qué tiene que hacerse para poder exportarlo. Cuando decimos que estamos hablando de una exportación a través de manera electrónica, también se hace y también se debería de registrar como tal para asegurar que sea realizado de la manera correcta y que sea considerada como una exportación. Que la exportación al final es una oportunidad para ampliar nuestros mercados, no quedarnos solo en el territorio nacional. Tenemos la oportunidad de llegar a nuevos clientes y reducir el riesgo, porque si nosotros nos quedamos solo vendiendo acá localmente y a nuestros mismos clientes, como que el riesgo se vuelve bastante grande. En cambio, si usted, como lo que dicen un dicho, ¿verdad? Que no hay que poner los mismos huevos en la misma canasta, algo así. No me puedo muy bien el dicho. Entonces, en cambio, si ustedes vienen y reparten ese riesgo en diferentes regiones o mercados, entonces ese riesgo se va reduciendo. Si hay problema en el mercado 1, ustedes tienen el mercado 2 y el mercado 3 para continuar ese flujo, ese comercio. Entonces ustedes tienen la oportunidad de seguir ahí comercializando sus productos o creciendo en esos otros mercados. Y por lo tanto, pues crecimiento en las ventas. Hay que hacer algunas preguntas claves antes de tomar esa decisión. ¿Será que realmente yo puedo exportar? Hay que revisar internamente la situación de la empresa. Hay que tomar en cuenta el producto si realmente es el adecuado, la capacidad que yo tengo de exportar, de producir, la calidad de mis productos con relación al mercado. Porque generalmente pasa esto. Nosotros pensemos en servicios también. ¿Será que de verdad mi producto y mi servicio es el más adecuado para el segmento del mercado al cual yo lo quiero llevar o el mercado al cual yo lo quiero llevar? Y si realmente yo tengo los recursos para poder abordar ese proceso, ¿verdad? Porque ya sea de la manera tradicional, o sea, que yo le venda de la manera tradicional a un cliente participando en ferias, participando en una rueda de negocios, o si yo quiero hacer la venta de manera electrónica y yo voy a tener mi página web, entre otras cosas, realmente yo tengo los recursos necesarios para poder tomar ese riesgo, porque hay que pensar en la inversión que se tiene que hacer, hay que pensar en cuánto tiempo yo voy a recibir el pago de ese producto. En el caso de la venta en línea, pues es más sencillo, ¿verdad? Porque si es la venta directamente al consumidor final, yo tengo el pago rápidamente, pero también depende de las soluciones de pago que yo estoy utilizando. Por ejemplo, en el caso, yo creo que todo esto o ya lo empezaron a ver o lo van a ver en algún momento del curso que están recibiendo. En el caso de PayPal, tienen que tener una cuenta en Estados Unidos para poder hacer efectivo ese dinero con ustedes, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro si tenemos los recursos para poder abordar este proceso de exportación. Luego viene la otra pregunta, que si debo exportar. Hay que reconocer que esta es una herramienta. La exportación es parte de la estrategia de la empresa, parte de crecimiento, de la estrategia de crecimiento que tenga la empresa y no un objetivo independiente, porque aquí es donde analizamos todo, ¿verdad? Mis capacidades, la información que yo tengo del mercado, entre otras cosas, el recurso disponible para decir si debo realmente exportar en este momento o me quedo trabajando y fortaleciendo esas áreas para hacerlo de manera exitosa. Y luego, ¿cómo me preparo para exportar? Pues principalmente desarrollando un plan de exportación. Y esto nos sirve también si vamos a hacer el comercio de manera electrónica, porque es mejor tener todo el panorama completo y claro
y saber a dónde yo tengo que trabajar y esforzarme y enfocarme. Y generalmente solo lo podemos ver si lo tenemos como planteado en orden, y un plan de exportación a eso nos va a ayudar. Entonces es importante tener ese plan de exportación, tener información de mercado, porque si no sabemos a quién le vamos a vender, cuáles son los gustos y preferencias, entre otra información importante, cómo vamos a poder establecer nuestra estrategia de ingreso. Hay que capacitar al recurso humano, no solamente al de producción, sino también a la gente que va a estar encargada de esforzarse en la venta, eh, quienes van a estar manejando, por ejemplo, las redes sociales, quienes van a estar manejando todo el tema de la página web, actualizar la información de la página web, entre otras cosas. Y luego, obviamente, enfocando los esfuerzos en función de la demanda del mercado, porque de nada me sirve a mí decir tengo un producto y un servicio excelente, pero si en el mercado no lo quieren como yo lo tengo. Entonces hay que enfocarse en eso también, ¿verdad? No siempre, nosotros siempre nos enamoramos de lo que nosotros hacemos, de nuestros productos, de nuestros servicios, pero nos olvidamos de lo que el cliente realmente está requiriendo o lo que el mercado realmente requiere. Eso es importante. Perdón. ¿Qué errores se cometen fácilmente cuando se empieza o que no se ha planificado adecuadamente este proceso de exportación? El desconocimiento de la mecánica de la exportación puede ser con la metodología tradicional para exportar, o ahora con más razón en el comercio electrónico. Si no tenemos claro cuál es la mecánica, cómo funciona, en qué riesgos yo me estoy metiendo, o cuál es la mejor forma de llegarle al cliente, entonces estoy cometiendo un error. Por eso es importante estar eh, conocedor de todo lo que representa esto, de todos los riesgos, de todas mis responsabilidades que voy a tener, las diferentes maneras que existen para poder llevar el producto, de los beneficios que puedo tener tal vez para evitar cualquier problema. Desconocimiento de los aspectos legales del mercado destino también, el tema de registro de marca, propiedad intelectual, entre otras cosas, para el tema de servicios, el pago de impuestos, entre otras cosas. Falta de investigación de mercado, lo mismo, ¿verdad? Prácticamente como que este tema de el desconocimiento de los aspectos legales va dentro de la investigación de mercado. Ahí también podemos mencionar los precios que tiene mi competencia, el origen de la competencia. Es importante conocerlo porque puede ser que mi producto esté, el origen de nuestro producto esté más lejos que el de mi competencia, y por lo tanto el flete para llevar ese producto va a ser mucho menor para mi competencia que para mí, y yo, por lo tanto, voy a tener un precio de exportación más alto, lo cual me hace menos competitivo. Entonces tengo que pensar en otra estrategia o qué es lo que yo voy a hacer, si realmente ese es mi mercado, o mejor busco otro mercado donde mi producto va a ser más competitivo con relación a la distancia o al flete. Pero hay que analizarlo todo, ¿verdad? No es solamente decir, porque el flete es más caro, entonces mejor ya no voy. Hay que considerar otras cosas. Puede ser que el impuesto de importación no lo tenga mi producto y para el de la competencia sí, y entonces ahí compensen un poquito. Hay que evaluar todos los aspectos. El cálculo incorrecto, bueno, el desconocimiento de los beneficios otorgados por los acuerdos comerciales, importante por lo que les mencionaba hace un momento, si mi producto tiene cero arancel o si va a pagar arancel. Y esto también aplica para el comercio electrónico. Solamente que dependiendo en algunos casos, dependiendo de si es B2B, B2C, los montos exportados o el volumen exportado, hay que revisar ahí a dónde se cae. Y si mi producto paga arancel, tendría que pagarlo también, ¿verdad? Entonces, todo eso hay que tenerlo muy claro, tanto para la forma tradicional de exportar como para el comercio electrónico.
La carencia de asesoramiento técnico, este no es el caso porque ustedes están siendo apoyados por Impact Hub. Pueden venir a cada Proesa también para recibir asesoría específica. Y también el cálculo incorrecto de los precios. Ustedes tienen que tener claro cuáles son sus costos fijos y variables. Y a partir de ese momento, ustedes empiezan a agregar todos los costos que representa llevar su producto al mercado internacional. Entonces, ¿cuáles son los factores claves para la exportación? Primero hay que tener bien establecido cuál es el marco estratégico, la visión, la misión y los valores de la empresa. A partir de eso es que ustedes ya pueden ir como generando la estrategia de ingreso al mercado, ¿verdad? El esquema de comercialización que ustedes van a tener, cuál es el más conveniente para comercializar su producto, cuál va a ser su mercado meta, conocer aquí quién va a ser el cliente, quién va a ser el consumidor final, todo esto es importante. Una cosa es el cliente, el que le va a comprar el producto, y otra cosa es el consumidor final. Entonces si ven, siempre hay que conocer el mercado. Hay que tener información de mercado disponible, actualizada. Los gustos y preferencias de los clientes, y esto va a ayudar a establecer la estrategia de mercadeo también. ¿Cuál es la estrategia que usualmente se utiliza en ese mercado? Por eso es importante tener esa información, porque por ejemplo, si ustedes quisieran ir a Centroamérica, aunque la cultura es muy parecida a la del Salvador, pero son dos culturas diferentes, pues al final de cuentas. Em, Puede ser que en Guatemala, por ejemplo, no gusten de las cosas muy dulces, pero aquí sí. A nosotros nos gustan las cosas dulces. O a nosotros nos gusta mucho el tema de las cosas, de las frituras, y posiblemente en Guatemala no. Y así sucesivamente, aunque estamos a la par, somos centroamericanos, pero hay pequeñas variaciones y de acuerdo a eso tiene que ser nuestra estrategia. Hay que adecuar el producto de acuerdo a esos gustos y preferencias de los consumidores. No les puedo dar muchos ejemplos de servicios, pero igual hay que pensar cómo utilizan esos servicios, el tema de las consultorías, el tema del diseño, cuáles son los colores más atractivos para el mercado al cual queremos llevar nuestros productos o servicios, entre otras cosas, ¿verdad? Es importante definitivamente tener esa información de mercado para lograr establecer ese esquema de comercialización más adecuado para nuestro producto o nuestros servicios. El programa de producción, esto es algo que no siempre se toma en consideración. Afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en la industria durante mucho tiempo de mi tiempo laboral, y no les voy a decir el nombre de la empresa, ¿verdad? Pero sí pasó algo que me dejó como esta experiencia y muy marcado, porque la empresa tenía una oportunidad. Le trasladaron toda la metodología de trabajo, la fórmula para el producto, y resulta que, bueno, hasta incluso el equipo y la maquinaria de producción se la trasladaron. Era ahí una alianza, algo así, entre esta empresa que iba a ser el cliente y el productor que estaba aquí en El Salvador. Y resulta que dieron todo eso, lo que les acabo de mencionar, la fórmula, el proceso para elaborar el producto, la maquinaria, entre otras cosas, pero se olvidaron de realmente iba a representar para ellos. Incluso hasta se hizo una nueva nave industrial que estaba pegada a la original. Pero, ¿qué pasó? No se planificó la producción, y por lo tanto, a medida iba saliendo los batch de producción, el producto terminado, producto en proceso, materia prima, resulta que la bodega casi que no daba abasto para la materia prima, el producto en proceso a dónde se iba a dejar, el producto terminado ya no cabía porque se tenía que llenar un contenedor, entonces eso fue un caos. Una situación complicadísima para la empresa productora,
Y al final, ¿en qué vino a repercutir? En que el producto llevaba fallas y llevaba contaminación. Y esto ustedes saben que para la exportación es un tema grave, grave y sobre todo si va para Estados Unidos. Y ya no se diga más lejos, ¿verdad? Canadá, Unión Europea. Entonces, pensemos esto, lo que representa esto, no solo para la empresa, sino para el cliente y para el país, porque somos nosotros, el origen es salvadoreño, entonces el que queda mal es el país. Y ustedes piensen esto también para sus procesos, ¿verdad? Pues esto aplica para manufacturas diversas. em, la calidad siempre tiene que mantenerse. Si mi cliente me lo ha pedido de color azul bandera, ese azul bandera tiene que permanecer en el tiempo hasta que él me diga, mire, ahora lo quiero un poquito más pálido. Entonces, hasta ese momento usted lo va a poder cambiar. Pero si el cliente siempre le dice que quiere el color azul bandera, usted siempre tiene que mantenerlo así. La fórmula del producto alimenticio siempre tiene que estar estandarizada para que si es en el turno nocturno, en el turno diurno o en el nocturno que lo hicieron, el producto siempre va a mantener sus especificaciones de calidad. O igual en la parte de servicios, ¿verdad? Y pensemos en que si vamos a vender de manera electrónica, es la misma historia. Hay que mantener nuestra calidad, lo que le hemos ofrecido al cliente. Y sobre todo porque ustedes saben que cuando se vende de manera electrónica, lo único que se tiene que presentar al cliente son las imágenes. Y si el producto no llegó como yo lo estoy presentando en las imágenes, entonces pierdo credibilidad y obviamente no voy a lograr mis objetivos. Entonces el programa de producción al final es bien, bien determinante. La logística es de distribución igual, porque puedo tener mi producto cumpliendo con los requisitos, con la normativa, pero resulta que yo no utilicé una logística adecuada y el producto no llegó a tiempo, no llegó en las condiciones que se necesitaba que llegara, no llegó a la temperatura adecuada, mi producto se dañó en el camino. Y esto aplica para el comercio tradicional y para el comercio electrónico también. Entonces, ¿qué debo de conocer? Pues las leyes y normativas. ¿Qué adecuaciones debo realizar al producto para que la logística y la distribución sea efectiva? El embalaje que necesito utilizar, costos involucrados, importantísimo, por lo que ya sabemos, ¿verdad? Porque el flete puede incrementar muchísimo el precio de exportación del producto. En el tema de adecuación de producto, por ejemplo, si una empresa hace muebles, por decirles un ejemplo, y aquí pues obviamente solo lo traslada en un camión, las piezas, o sea, la mesa, digamos, las sillas completas, y solo las van a colocar a donde el cliente le dice que se lo lleve. En el caso de la exportación, ¿cómo podríamos hacer? Hay que pensar en eso. Posiblemente se puede hacer un mueble que se pueda quitar las piezas y que entonces el cliente lo tenga que ensamblar para que el traslado sea más sencillo, para optimizar el espacio del contenedor, entre otras cosas, para poder enviar mayor número de piezas o de muebles, en el caso de este ejemplo, al destino. Y en ese sentido, ustedes van a tener que elaborar un manual de ensamblaje, o tiene que pensar en un técnico que viaje y que le enseñe al cliente cómo va a armar los muebles. Entonces, todo esto hay que considerarlo. El embalaje, en el caso, por ejemplo, de galletas, el empaque tiene que ser de manera tal que le permita al producto llegar entero, porque a nosotros, a la mayoría, creería yo que nos gusta cuando vamos a comer algo que esté entero, ¿verdad? No nos gusta el migajero. Si fueran galletas, si fueran snacks o si fuera otra cosa que se quiebra fácilmente, nos gusta tener la pieza completa, ¿verdad? Para poderlo degustar. Todo eso influye a la hora de esa percepción que tiene el consumidor con relación al producto.
Y ya no se diga si fuera una pieza que se quiebra, una figura, una escultura, qué sé yo, platos, entre otras cosas que pudieran exportarse de manufacturas que se pueden quebrar. Entonces hay que buscar todos esos elementos. Por ejemplo, se utiliza esta viruta del Durapax, se utilizan estas paredes de Durapax como las que vienen en los televisores. Es lo mismo aplica porque ustedes están tratando de proteger el producto que le va a llegar a su cliente. Y esto representa un costo, por lo tanto, ¿verdad? Entonces eso hay que incluirlo en el precio de exportación y los costos involucrados, que si bajarlo del contenedor, subirlo del contenedor, entre otras cosas, eh, me van a generar un costo adicional en la logística y la distribución de mi producto. Permítanme que otra vez se trabó esto. Vale. Si tienen dudas, consultas, podrían hacerlas en el chat. No sé si me pueden avisar los del equipo de Impact para saber si alguien tiene alguna pregunta en el chat o si alguien necesita decir algo. Bueno, en el caso de los aspectos financieros, hay que conocer muy bien cuál es nuestra situación financiera. Si tenemos acceso a financiamiento o si yo tengo el capital suficiente como para que yo pueda invertir en las adecuaciones que necesita mi producto, en las adecuaciones de mi proceso, de la planta, entre otras cosas, compra de equipo posiblemente o contratación de personal, tantas cosas que pueden verse involucradas en esto por aquello de que si mi cliente me está pidiendo un volumen de producto y mi capacidad de producción actual tal vez estuviera limitada, yo necesito hacer una inversión. O yo sé que mi cliente no me va a pagar inmediatamente. No siempre ocurre esto. Son bien contaditos los casos en los que nosotros sabemos que el cliente le paga de contado o le paga incluso anticipadamente. Son contaditos los casos que yo he conocido desde que estoy trabajando acá hace 9 años que el cliente ha hecho esto. Por lo tanto, yo tengo que estar consciente. Y también esto depende del poder de negociación que tenga, ¿verdad? De la necesidad que tenga el cliente de ese producto. Si ustedes ven que lo necesita y que no hay nadie más que se lo puede dar, entonces ustedes pueden aprovechar esa situación para negociar y decirle, mira, yo necesito que me pagues contra entrega, que me pagues el 50% adelantado o el 50% cuando llegue mi producto y un mes después el otro 50%. Depende, ¿verdad? Eso depende. Pero entonces hay que estar conscientes de que toda la adecuación de mi producto yo voy a tener ese recurso disponible para poder invertir en ello. Y conocer cuál es la rentabilidad que voy a tener de la exportación, porque obviamente lo que nosotros buscamos es tener rentabilidad, ¿verdad? Y no perder. Por eso es tan importante conocer bien cuáles son nuestros costos fijos, variables y todo lo que involucra el proceso de exportación y qué adecuaciones yo voy a tener que hacer, qué requisitos tengo que cumplir, posiblemente tengo que tener una certificación, entre otras cosas, y yo tengo que invertir. Así que es importante tener claro este tema de los aspectos financieros. Estoy viendo por aquí que preguntan que a dónde podemos abocarnos para afinar una partida arancelaria, para registrar en Centrex y no tener retrasos. Primero, más adelante vamos a hablar de eso, pero como para contestar ya, es importante tener su código arancelario, el que se lo da aduana. Aduana establece este código arancelario de los productos. Una vez ustedes con esto, ellos hacen un aduanálisis, un examen, un análisis del producto, ya sea un alimento o una manufactura, para establecer ese código que va a ser
conocido aquí y en cualquier otra parte del mundo. Y luego, al momento de hacer la exportación, de registrarlo, ustedes van a colocar ese producto. Con ese código arancelario, ustedes van a tener claro si el producto paga o no paga arancel, o cuál es el arancel que le corresponde a su producto, o sea, el impuesto al momento de hacer la importación del producto en el mercado objetivo. Entonces, hablando de la capacidad de la empresa, cuando decimos el plan de exportación, hablamos que va a ser un resumen de todo lo relacionado a las capacidades, debilidades que tiene la empresa frente a esta oportunidad de llevar su producto al mercado objetivo. Y ustedes van a conocer ahí todo lo que necesitan, porque van a tener información de mercado, van a tener sus objetivos planteados, que es de las cosas más importantes, cuál es la estrategia de ingreso. Conociendo ustedes la información del mercado, de los gustos y preferencias de los consumidores, qué oportunidades tienen, ustedes fácilmente van a poder plantear todo esto en su plan de exportación. Y es como la guía. El plan de exportación va a ser la ruta que ustedes van a seguir para lograr sus objetivos. Ahí se presenta un flujo de efectivo, todo lo cronograma de las actividades que van a ir realizando para lograr sus objetivos, sus metas de exportación, entre otro tipo de información que es fundamental para lograr el éxito en este paso a la exportación. El recurso humano, contar con personal comprometido y capacitado. Esto es importante siempre, ¿verdad? Y como les decía hace un momento, no solo para el comercio tradicional, sino que también para el comercio electrónico esto es muy importante, porque por un lado tenemos la parte de la producción, la parte del compromiso y el conocimiento que tenga la gente que tienen ustedes en la planta elaborando el producto o en sus centros de desarrollo, en el caso de los servicios o incluso si fuera un servicio de capacitaciones y todo esto, eh, esa calidad del servicio que se está ofreciendo a los clientes, entre otras cosas. Entonces ustedes tienen que asegurarse de que su personal está comprometido y capacitado y conocedor de que no solamente se está vendiendo el producto aquí, sino que se lleva a otro mercado y que la imagen de la empresa, la imagen del país, la imagen de todos los involucrados en este proceso se está reflejando en ese producto o en ese servicio final. Evaluar y controlar y ajustar es también importante en todo este proceso. Si ustedes, bueno, quizás los que trabajan en los que tienen plantas de producción pueden quizás comprender un poquito más fácil este aspecto, porque siempre estamos controlando algo en las plantas de producción. Pero no solamente se trata de controlar el proceso de elaboración de un producto o de un servicio, sino de lo que sucede en el recorrido hacia la exportación. Todo lo que tiene que ver con el tema de recursos financieros, todo lo que me falló durante el proceso de exportación, papeleo, la logística, la comunicación con el cliente, cómo llegan las órdenes de producción, cuál es el proceso para el pago, la resolución de las quejas, cómo voy a manejar todo esto. O sea, realmente es un mundo. Si nosotros creemos que dentro de nuestra planta o dentro de nuestra empresa es un mundo, nos enfrentamos a otro mundo cuando ya decimos vamos a salir del Salvador. Aquí nosotros conocemos cómo reacciona la gente, qué nos piden, cuando se quejan. Nosotros ya tenemos mapeado eso acá, dentro del Salvador. Pero cuando decidimos salir, entonces es importante tener claro todo ese panorama también, porque el riesgo que se está tomando al salir del país es mucho más grande que cuando solo estamos acá. Aquí estamos hablando que hay que pagar un flete, el producto no va a llegar de un día para el otro, se va a tardar en llegar,
el cliente va a recibir el producto y se va a quejar porque algo no está bien, entonces, ¿cómo voy a reaccionar yo? Y por lo tanto, es importante estar en ese control, medir y ajustar cuando me doy cuenta de que algo no salió bien, que el procedimiento que seguí no fue el adecuado. Entonces, tomo nota, tomo acciones para evitar que eso vuelva a suceder y así disminuir los riesgos de disminuir la pérdida que ustedes puedan tener relacionado a esto y así ir mejorando y cambiando y evolucionando con el paso del tiempo. Perdón. Entonces, ¿cómo evaluamos el mercado al cual vamos a exportar? ¿Cómo lo podemos analizar? Este es un proceso fundamental para toda empresa que desea exportar por primera vez o que desea expandirse. Hay que evaluar diferentes variables dentro de los mercados o cómo lo vamos a seleccionar, qué vamos a evaluar para seleccionar nuestro mercado objetivo. Hay diferentes indicadores, los sociales, económicos y comerciales. Cuando queremos evaluar, por ejemplo, las características geográficas, cuál es el tamaño del territorio, las fronteras, la distribución interna, cómo la manejan, la concentración poblacional, a dónde se encuentra, las ciudades más importantes, los países vecinos, el clima, entre otras cosas. Todo esto nos da una visión de a dónde va a llegar nuestro producto, quién va a ser nuestro cliente, cómo se encuentra distribuido todo esto a nivel de el país o el mercado al cual vamos a llevar nuestro producto. Todo esto nos da luces para tomar decisiones y nuevamente, y esto es algo importante y que voy a repetir mucho durante la presentación, esto me va a ayudar a establecer mis objetivos y mi estrategia de ingreso al mercado. Pero ahorita yo estoy seleccionando el mercado. Entonces tomo todo esto, toda esta información, las características geográficas, los aspectos económicos del mercado, el PIB, consumo nacional, eh, la economía, cómo se encuentra en ese mercado, los aspectos geográficos, tamaño de la población, distribución por edades, por sexo, la ocupación, población económicamente activa, el idioma, la religión, aunque parezca exagerado, pero todo esto es importante para tomar una decisión a qué mercado yo voy a exportar. La estabilidad del país es importante. Por ejemplo, el caso de Cuba, por ejemplo. Hay oportunidades para exportar a Cuba, pero definitivamente hay un tema ahí que todos conocemos, que también como que detiene un poco el hecho de tomar la decisión de exportar a ese país porque se sabe que se puede tener algún riesgo. Entonces las empresas prefieren como tomarse su tiempo para tomar la decisión de poder exportar a ese país. Y así a otro, ¿verdad? Seguridad legal, marco jurídico, otras leyes, contratos, regulaciones, los tratados de comercio que existen, los acuerdos que tenemos, cuáles son las preferencias arancelarias que tiene mi producto con relación a ese acuerdo, si tiene preferencias o si no tiene, si quedó dentro o quedó fuera. Y todo esto, los tratados comerciales, ahí pueden ver algunos con los que tenemos tratados comerciales, los puntos de acceso, y todo esto yo lo analizo. Hay metodologías para seleccionar el mercado y ustedes le asignan una puntuación. Entonces, le ponen relevancia a cada uno de estos aspectos que yo he ido mencionando en este momento y así es como ustedes establecen una puntuación. Por ejemplo, que tengan 3 países en mente, pero no saben por dónde empezar, no tienen ni idea de si de verdad tiene oportunidad su producto. Entonces empezamos como a hacer un embudo. Seleccionamos todos estos puntos, le establecemos un valor a cada uno y de acuerdo a cada país empezamos en esto. Definitivamente hay que conocer un poco del país, ¿verdad?
buscar información en internet, en las fuentes oficiales, entre otras, para tener información valiosa y fidedigna. Entonces empezamos a asignarle puntos a cada uno de los países que hemos seleccionado de acuerdo a esos aspectos. Y luego vamos a tener una valoración para cada mercado. Y así es como se toma la selección preliminar del mercado al cual vamos a exportar. Los puntos de acceso, pero luego vienen otros aspectos importantes que hay que considerar. Hay que determinar, por ejemplo, cuáles son los requisitos de ingreso de acuerdo al mercado y al producto, las regulaciones, leyes, entre otros, información de la competencia, porque si, por ejemplo, yo seleccioné Francia, por decirles algo, pero resulta que yo todavía no tengo implementado HACCP para las empresas que elaboran alimentos. No tengo HACCP, pero la regulación a nivel de la Unión Europea me pide que prácticamente implemente o esté certificado con HACCP. Y yo quizás solamente estoy trabajando con buenas prácticas o incluso solo estoy trabajando con lo que me pide el Ministerio de Salud acá, que no es por desmeritar, pero realmente si comparamos los estándares que pide el Ministerio de Salud aquí, se queda acá, y cuando ya vamos a Estados Unidos vamos aquí, cuando vamos a Canadá estamos más arriba, y así va subiendo dependiendo de la lejanía del mercado. Entonces, primero yo selecciono así como a grandes rasgos, tomando estas cosas como más macro, y luego ya me voy a lo específico por mi producto. Aquí ustedes lo pueden ver. Requisitos de ingreso de acuerdo al producto. Las regulaciones específicas de acuerdo al producto o al servicio. Información de la competencia de acuerdo a mi producto o a mi servicio. Porque así es como yo también voy a tomar una decisión si me conviene o no me conviene exportar a ese país o a ese mercado. La información anterior nos va a hacer constatar que el mercado seleccionado es el indicado para nuestro producto. Y todo esto, ¿cómo lo podemos obtener? A través de fuentes secundarias o de prospección de mercado. Así es la manera en la que podemos obtener por lo menos la información que está aquí en esta lámina, la podemos obtener de esa manera. Ustedes pueden ingresar a diferentes fuentes oficiales de todos los países, o, por ejemplo, nosotros en Proesa tenemos mucha información de mercado. Ustedes nos dicen, mire, me interesa exportar a tal país, entonces necesito información de mercado. Nosotros tenemos bases de datos y podemos hacer alguna investigación. No toda la información está disponible. En algunos casos, anteriormente, ahorita por la situación de la pandemia, se ha hecho difícil salir y poder hacer la investigación en el mercado. Pero tenemos informes que quizás no están tan desactualizados, nos sirven como un panorama general, o por lo menos ya sabemos a dónde ir a buscar, ¿verdad? La información que nosotros hemos sacado, que nosotros hemos hecho, está por grupos de productos, por rubros, porque no podemos trabajarlo específicamente por producto. Pero en el caso de las fuentes secundarias también hay mucha información donde se puede sacar incluso a veces por producto, no siempre es así de sencillo. Nosotros aquí también ayudamos a investigar ese tipo de información. Por ejemplo, una vez alguien me pidió algo sobre China, café para China, y realmente sí tomó un poco de tiempo poder sacar la información, pero finalmente le pudimos dar algo con lo que podía empezar esta empresa que tenía un cliente en China y necesitaba tener esta información antes de tomar la decisión, definitivamente. Por eso es importante como estar bien conocedor de que previo a tomar esta decisión, esto es bien importante, previo a que tomemos la decisión de exportar, necesitamos tener todo ese panorama bien claro para que no vayamos a tener contratiempos una vez el producto esté puesto en el mercado. Una vez llegó y resulta que el producto no puede ingresar, no puede comercializarse porque necesitaba, por ejemplo, un registro sanitario. Esto aplica para productos de farmacéuticos, para productos de cuidado personal,
para alimentos, para bebidas, eh, para medicamentos, para suplementos, entre otras cosas, necesitamos muchas veces un registro sanitario o tener un permiso especial para ese producto antes de que esté en el momento de ingresar para comercializarse. O en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que se tiene que registrar la empresa con la FDA. Si la empresa no está registrada con la FDA, por lo tanto no va a poder hacer un aviso previo. Y si el aviso previo no se ha realizado, no pueden dejar pasar el producto, entre otras cosas. Por ejemplo, otro producto que sí vale la pena mencionar, los productos acidificados y bajos en acidez necesitan un permiso especial para entrar a Estados Unidos, porque son productos delicados. Entonces, dependiendo del producto, de la delicadeza o del peligro que represente para el mercado cuando ingresa, así va a ser el requisito que debe de cumplir o que debe de, el proceso que debe de seguir para que se le permita el ingreso de ese producto a dicho mercado. El ejemplo más fácil es Estados Unidos, con la FDA. Y así se tiene que revisar para cada mercado en específico. Si para la FDA, que es el más cercano, es el mercado más conocido, el tradicional, digamos, hay tantos lineamientos y requisitos, ¿cómo no podemos esperar eso para los demás países? Y si recuerdan, les decía que esto aplica tanto para el comercio tradicional como el comercio electrónico. Entonces hay que cuidar todos estos aspectos. Por ejemplo, cuando hablamos de manufactura, yo no soy experta, pero por ejemplo, algunas pinturas, algunos solventes que se utilizan para algunas mercaderías, para algunas piezas, eh, necesitan cumplir con requisitos también y así sucesivamente. Si son productos de origen animal, peor, porque lo que los mercados buscan es evitar el ingreso de plagas o enfermedades que puedan ingresar a su mercado y que vayan a complicar la situación del mercado. Por ejemplo, el tema de la fiebre aftosa y todo esto, ¿verdad? De las gallinas, los cerdos y todo esto. Entonces, en el caso, para ponerles otro ejemplo, ¿verdad? De lo importante que tiene esto. Se lo digo porque muchas veces tenemos clientes que nos dicen, fíjese que yo quiero exportar este producto a tal país y yo ya tengo todo y yo ya vi que a mucha gente le gusta. Eso es típico. Y yo entiendo que para nosotros como productores, digamos, yo me pongo en el lugar de ustedes, em, es como agradable, es satisfactorio que nos digan su producto gustó, me encanta su producto. Toda la gente que lo probó le encantó. Toda la gente que se lo puso le fascinó. Toda la gente que lo usó le encantó eso, ¿verdad? Entonces, eh, pero ¿qué pasa cuando ya vamos a la realidad del mercado, de lo que exige el mercado? Ahí no podemos hacer nada. Y de nada me sirve que a la gente le haya gustado, de nada le sirve que la familia le haya dicho que sí, que está excelente, o que los amigos le hayan dicho que sí, si no se cumple con todos estos requisitos. Todo su esfuerzo, toda su inversión, todo lo que hicieron se viene para abajo. Si esto no se cumple porque su producto o lo destruyen o se lo mandan de regreso. Y si lo destruyen, usted perdió todo lo que invirtió en eso. Y lo más seguro es que el cliente al que se lo vendió no se lo va a pagar. Entonces es doble pérdida. Y si se lo devuelven, usted recupera el producto, pero hay que pagar ese flete de regreso. Imagínense, es el doble. Por lo tanto, vale la pena tomarse el tiempo para hacer un plan de exportación, para conocer los gustos y preferencias de los consumidores, para conocer las exigencias del mercado, para conocer quién es mi competencia, porque si mi producto es más caro, nuevamente yo voy a ser no competitivo o posiblemente la competencia está usando un empaque más bonito, está cumpliendo con los requisitos del mercado, porque
quizás las porciones son más pequeñas, la forma del producto es diferente y yo lo estoy haciendo a mi manera o a mi gusto. Entonces, eh, ahí yo pierdo la oportunidad, estoy saliendo de competencia. Así que es importante tomarse el tiempo para hacer el plan y para conocer los requisitos específicos de acuerdo al producto o al servicio. Estoy hablando mucho, bueno, yo menciono ahí los demás sectores, aunque no conozco específicamente. Yo sé que aquí hay bastantes participantes del sector servicios y nosotros tenemos, como les mencionaba al inicio, estamos divididos por sectores. Y pues si necesitan tener más información específica sobre servicios, porque servicios es otra cosa, aunque hay aspectos que yo he mencionado aquí que son como transversales, ¿verdad? Para todos los sectores, pero servicios lleva otra lógica, son cosas diferentes, no tangibles, por lo tanto se maneja de manera diferente. Entonces, igual yo tengo sus contactos, el formulario que ustedes van a llenar nos va a servir y de igual manera Patricia y el equipo de Impact tienen mi contacto para que me puedan escribir y nos puedan solicitar la información que necesiten, el apoyo que necesiten. Entonces, continuando acá con esto, la investigación para la selección del mercado nos va a servir para brindarnos alertas sobre la necesidad que debemos de hacer para cumplir con los requisitos del mercado o adecuar nuestro producto de acuerdo a los requisitos que este mercado pide. Tenemos tres aquí aspectos importantes que mencionar. Los factores propios del mercado, como las regulaciones, barreras no arancelarias, o sea, los requisitos específicos por producto. Están los factores propios del producto, como por ejemplo los atributos, la ventaja competitiva que puede tener este producto, mi producto versus la competencia. Y el empaque, la marca, la fórmula, entre otras cosas. Entonces, yo combino todo esto y si ven, vamos de lo general, vamos a lo particular. Vamos desde si de verdad tengo oportunidad en ese mercado por las condiciones macro de ese mercado y luego vamos con los requisitos específicos del producto que me pide el mercado por producto o por servicio. Y luego vamos a los factores propios del producto. Porque, por ejemplo, las barreras no arancelarias me dice que no puedo usar ciertos preservantes o que yo me tengo que registrar en la FDA. Vaya, ese es un paso sencillo, no toma mucho tiempo, se hace en línea y valga el comercial, nosotros apoyamos en eso también. Puede ser que el producto necesite reformularse porque resulta que hay aditivos que no son permitidos o colorantes que no son permitidos en el caso de alimentos, entonces tengo que hacer una reformulación. O veo que el empaque que utiliza el mercado en general es diferente al mío. Posiblemente yo tengo una bolsita plástica transparente y solo le pongo una etiqueta y ya estuvo. Pero también hay que considerar a quién se lo voy a vender, a quién va dirigido. Posiblemente valga la pena hacer la inversión en una cajita más bonita, con un etiquetado más vistoso, o quizás tengo una mermelada y yo solo le pongo una viñeta blanca y la tapadera y el envase es igual que todos los demás y no tiene nada que lo diferencie. ¿Y cómo yo puedo diferenciarlo? Pues busco otro envase, otra tapadera, busco una viñeta que sea dorada, con líneas doradas, entre otras cosas. O quizás yo tiendo a poner la foto de alguien en el empaque y realmente, porque yo recuerdo a la persona con mucho cariño que formuló ese producto, que lo hizo, pero ¿será que realmente eso atrapa la atención del consumidor o eso tiene beneficios para mí, para vender mi producto?
Hay que considerar todo eso. Y luego vienen los factores propios de la empresa, la estrategia de ingresos que tiene la empresa. Puede ser que yo aquí en el país lo venda a niños o lo enfoque o lo dirige para la venta y atraer la atención de los niños, pero resulta que en el otro mercado puede ser que le llame la atención a otro segmento del mercado, a deportistas, a personas mayores, y por eso es tan importante tener claro cómo es la situación en el mercado, tener información de mercado, establecer un buen plan de exportación para tener claro cómo voy a llevar mi producto al mercado internacional. Y esto aplica nuevamente al comercio electrónico, porque ustedes tienen que saber bien a quién le van a vender ese producto y tienen que establecer si va a ser la venta B2B o B2C, porque también de eso depende. Tienen que establecer si van a tener una página web solo para promover sus productos o porque ustedes quieren tomar contacto con los compradores potenciales ahí en la página web o que ustedes van a vender a través de la página web. Y todo esto representa una inversión, representa una dedicación, representa tiempo y muchas cosas más. Aquí veo algo tenemos algo sobre los factores para realizar estos cambios. Hablando específicamente del producto, tenemos diseño, tenemos etiquetado, embalaje, marca, el transporte de esos productos. Puede ser, nuevamente, fíjense, es importante el tema del empaque, porque para el transporte influye, para el manejo del producto influye, para captar la atención del consumidor también influye el empaque. Dependiendo de la estrategia y de los objetivos que tenga la empresa, así va a ser el empaque que va a utilizar. Y generalmente, pues estamos acostumbrados a manejar los mismos empaques que se usan aquí para la venta local. Pero el transporte no es muy complicado, lo manejo yo, lo cambio cuando yo creo que es conveniente o cuando las impulsadoras o cuando el cliente me dice, mira, fíjate que se ha deteriorado un poco, yo lo cambio y quizás los costos no sean tan representativos, aunque al final viene a repercutir eso bastante. Entonces, hay que ir pensando en adecuar ese empaque para lograr todo esto, ¿verdad? Primero, en el caso de alimentos, la conservación adecuada del producto, las barreras suficientes para que el producto se mantenga durante más tiempo y que no sea necesario el uso de preservantes, aunque también algunos procesos ayudan a esto, ¿verdad? Pero hablando sobre el tema de distribución y la aceptación que pueda tener el consumidor con relación a los productos, hay que analizarlo bastante bien, el diseño, pero todo esto siempre va vinculado con los gustos y preferencias y con lo que el mercado pide, no solamente con lo que yo considere, ¿verdad? Luego tenemos el precio de exportación, es otro punto muy importante que ya se los mencioné un poco al principio sobre los costos de fabricación, los costos fijos, los costos variables, insumos, posiblemente vaya a utilizar nuevas materias primas, el empaque lo voy a cambiar, el embalaje voy a necesitar uno diferente, el costo del transporte, el flete, los seguros, el tema de que si la carga y la descarga, dependiendo del término comercial con el que hice la negociación, luego los costos escondidos, agentes aduanales, la cadena de frío, la logística inversa, digamos cuando viene de regreso o porque hay productos que sí definitivamente se tienen que ir en jabas, depende, ¿verdad? Depende del producto, depende del mercado también. Pueden irse en jabas y usted tenga que regresarlo. Entonces ahí va a haber una logística escondida, digamos, que ustedes tienen que considerar y que incluir en sus costos.
Si ustedes no evalúan todo esto y no tienen claro todo esto, podrían tener pérdidas en el proceso de exportación. Y aquí tenemos los Incoterms 2020, los términos internacionales de comercio que regulan las obligaciones del comprador y del vendedor en una compraventa internacional. Esto es importante y como les decía hace un momento, cuando ustedes tienen una negociación con un cliente que ya tiene años de experiencia en esto, lo primero que le va a decir, mira, ¿y cuánto me va a costar si me lo llevas FOB? O puede decirle FOB, pero digamos que los términos más usados son FOB, CIF y DDP. El DDP, ustedes ven esta línea aquí. Aquí está esta punteada que divide. El ex-work y el FOB todavía estamos dentro del territorio nacional. El CIF y el DDP estamos del lado del comprador. Entonces, toda ese trayecto que lleva el producto, ahí van costos involucrados. Hay temas de desaduanaje, hay temas de impuestos, hay temas posiblemente de trasladar de un transporte a otro el producto. Todo eso lleva costos, pero sobre todo el tema de la experiencia que ustedes tengan, ya sea un proveedor logístico, ya sea un proveedor de transporte o ya sea que ustedes lo hagan directamente, pero posiblemente necesiten agentes aduanales ahí para que les trabajen esos temas y lo hacen ustedes directamente. Pero aquí lo más importante que les quiero decir es que ustedes tienen que manejar esto medianamente. Y si es la primera vez que lo van a hacer, entonces podrían optar por usar un proveedor logístico, que va a ser el que se va a encargar de decirle, mira, necesito este documento, necesito este papel, necesito este permiso, y él se va a encargar de hacer todo y de llevárselo al cliente. Generalmente cuando la empresa empieza pide que la venta sea ex-work, o sea que usted le va a entregar en su planta de proceso. Esto es para bienes, porque en el caso de servicios esto no aplica, pero en el caso de bienes es importante conocerlo porque los clientes que ya tienen años de experiencia lo manejan e independientemente de eso usted tiene que tener claro cuáles son las obligaciones del comprador y cuáles son las obligaciones de usted como proveedor o como vendedor. Y con esto es como que aquí y en la China todos saben qué quiere decir esto. Y así nadie se pierde. Y esto es como se estableció así y así se tiene que cumplir. Y a veces la ventaja de hacer negocio con una empresa que ya tiene años de experiencia en estos temas es que ellos ya manejan su logística o tienen proveedores de logística o de transporte que les hacen precios mejores. Entonces el cliente le puede decir, no, vamos a trabajar con mi proveedor, con fulanito de tal, que él me maneja la carga y etcétera, etcétera. O consolidarlo con fulanito de tal, que él te va a ayudar. Pero sí es importante que ustedes conozcan esto. Este es un resumen, ¿verdad? Hay más términos de comercio. Algunos dicen yo quiero solo ex-work y esto puede o no ser ventajoso. Como les digo, aquí en este ex-work ustedes despachan en su planta y ustedes no tienen contacto con nada que tenga que ver con la logística del producto. Ustedes solo lo dejan listo ya en sus cajas máster, ya solo para que el cliente lo llegue a traer o el proveedor de transporte lo llegue a traer. Y usted de ahí se desentiende logísticamente hablando, ¿verdad? Pero digamos que al final usted tiene que estar pendiente de que si el producto llegó en las condiciones adecuadas, porque el cliente le puede reclamar que si el producto llegó descompuesto, que si el producto llegó quebrado, que si llegó que le faltaba tal cosa, etcétera, etcétera. Ese seguimiento no hay que perderlo. Esto es con relación al traslado de las mercancías, pero la comunicación con el cliente no se tiene que perder nunca, porque es parte del servicio que usted le está dando. Cuando se venden productos, alimentos o otras manufacturas,
se debe de mantener ese vínculo con el cliente para asegurar que la compra sea permanente en el tiempo. La idea de exportar no es hacerlo una vez o esporádicamente. La idea de exportar es que fidelizar a sus clientes. Y el valor agregado que usted le puede dar en algunas ocasiones a sus productos es el servicio, la atención al cliente, el seguimiento, la puntualidad en entregas, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los términos de comercio. Y que aquí es como cuando generalmente se hacen contratos, no siempre. Depende de las prácticas que usan en los diferentes mercados o los clientes que no siempre les gusta hacer un contrato. Pero ustedes dicen, va a ser FOB y aquí incluye precio export, transporte interno, trámites en aduanas y manipulación de la carga. Eso es lo que incluye. Pero si ya le dice CIF, entonces aquí usted tiene que pagar el precio FOB, o sea, todo lo interno, más el transporte internacional y el seguro hasta este punto. Hasta este punto en el mercado destino. Pero si usted le dice DDP, es que usted le va a llevar el producto hasta la puerta de la bodega a la que le diga el cliente. Y eso significa que usted va a pagar todito, todito, todito hasta que llegue el producto al cliente. Entonces, ahora vamos con el precio de exportación. No sé si tienen dudas con relación a lo que acabo de hablar hace un momento sobre los Incoterms. Si tienen dudas, consultas, opiniones, si no, continuamos. Bueno, ¿qué es un arancel? Hace un momento alguien consultó algo relacionado a esto, ¿verdad? Que cómo podía saber cuál era el código arancelario. Pero primero sepamos bien qué es un arancel, ¿verdad? Para los que no lo conocen. Este es un código, es un número que se le establece al producto y que hasta los 6 dígitos se llama código arancelario. Y hasta los 6 dígitos es igual aquí y en cualquier otra parte del mundo. Si lleva más de 6 dígitos, eso ya es particular para cada producto en cada mercado. Pero hasta los 6 es igual en todos los lugares. Entonces, por eso es muy, muy importante que si ustedes quieren exportar un producto, soliciten ese código a aduana. Con gusto les podemos indicar si alguien lo necesita, cuál es el proceso, cómo puede abocarse a ellos. Hay que llenar un formulario, hay que pagar. En, hace un año más o menos, todavía costaba $15 hacer ese análisis por cada producto, porque ellos hacen una evaluación de la composición del producto, el material, el proceso que recibió, si se transformó, etcétera, etcétera, porque también es importante el tema del origen del producto. Por ejemplo, si ustedes importan el 80% de sus materias primas, por decirles un número, porque esto depende de cada producto y depende del mercado. Y esto se establece en el Tratado de Libre Comercio. Hacen el análisis de la composición de ese producto para establecer el código arancelario. Y entonces con esto yo voy a decir si voy a pagar impuestos o no, o si voy a pagar un X porcentaje del impuesto, si hay un tratamiento especial para este producto y si me confiere el origen de este producto, para obtener información estadística de comercio que también es importante a la hora de tomar una decisión para exportar, cómo se está comportando el comercio de ese producto en un país X. Hay herramientas en las que podemos ingresar el código arancelario de nuestro producto y nos saca quiénes son los mayores importadores, cuánto compran en tantos años, quién es la competencia, entre otras cosas relevantes que pueden servir para establecer una estrategia o para tomar decisiones. En el caso del origen, como les mencionaba,
depende del Tratado de Libre Comercio. En el tratado se establece para este y este código, el origen se le va a conferir si cumple estos criterios. Entonces ahí va el tema del procesamiento, ahí va el porcentaje de materias primas importadas, pero si usted le dio una transformación total al producto, entonces le confiere origen. Ese tema es bien amplio y no tan sencillo de comprender, pero si ustedes tienen alguna situación o necesidad de ahondar en esto, con gusto podemos ver cómo apoyarles. Y la idea del origen es específicamente por si les dan o no les dan preferencia arancelaria. Porque puede ser que parezca que el producto no ha sufrido ninguna transformación y todas las materias primas son importadas, pero usted le da un cambio total al producto que le confiere el origen, por lo tanto no va a pagar arancel. De eso se trata principalmente, en resumidas cuentas. Y luego la logística de exportación, hay que evaluar algunas cosas, ¿verdad? Algunos aspectos para tomar la decisión de cuál es el mejor transporte para mi producto. Hay que poner en una balanza a dónde va el producto, cuánto vale la carga, cuál es el clima durante el trayecto, si le va a afectar o no le va a afectar a mi producto, si el valor de la carga es demasiado alto, es un producto muy premium y entonces yo no lo puedo mandar por tierra, tiene que irse terrestre y aunque sea caro, pero se tiene que ir así. Y si el cliente lo paga, pues entonces no hay por qué dudarlo, ¿verdad? Urgencia del comprador, puede ser que se quedó sin nada y somos el único aquí entre los países que tienen ese producto y me urge, entonces hay que mandarlo. Y así es como usted va a tomar la decisión de cuál va a ser el transporte que va a utilizar. La fragilidad de la carga también, el Incoterm que usted estableció con su cliente que iban a utilizar para el comercio, el volumen y el peso, ¿verdad? Porque puede ser que sea algo tan grande y pesado y volumen, o quizás no pesa, pero es un volumen muy grande, entonces usted dice, no, se tiene que ir en barco, en terrestre y luego en barco, o una combinación, volumen, perdón, el flete, cuánto me cuesta llevarlo y si compensa, si me lo van a pagar, si soy competitivo, o entre tantas cosas y el puerto de destino. Todo eso se evalúa para tomar la decisión de cuál va a ser el mejor transporte que yo voy a utilizar. Y la logística de transporte, pues tenemos al fabricante o el productor, qué medios de transporte se utilizan, cualquiera de los que están ahí, terrestre, aéreo, marítimo. Luego viene el distribuidor o el importador y esto también puede aplicar al comercio electrónico y realmente muchos de estos pasos se involucran en la logística. Nosotros a veces cuando queremos vender cosas por internet no lo valoramos, pero realmente siempre pasa por la misma logística. El producto tiene que salir de la bodega, tiene que salir de la fábrica, se pone en un courier, pero depende también de cuál es, si va a ser B2B o B2C, dependiendo de eso. Y si no, pues se va a ir terrestre, se va a ir en barco, luego va a llegar a un punto donde el producto se almacena y de ahí sale para los diferentes puntos donde se va a comercializar el producto. Esto es la manera tradicional, ¿verdad? Pero puede ser que para exportar en línea también sea así. Si el negocio se va a hacer con digamos, un distribuidor que se va a encargar, luego cuando los compradores por los marketplaces seleccionen el producto, de ahí va a salir el producto donde el consumidor final. Esto depende. Y luego los clientes mayoristas o detallistas, todo este es como el flujo de la logística de exportación. Están los clientes que pueden ser mayoristas o detallistas. O sea, puede ser, incluso puede ser un institucional, una empresa que utiliza materias primas y transforma y obtiene un producto final. O sea, como que nosotros le estuviéramos vendiendo materias primas, pero puede ser que mi producto final sea una materia prima para él, ¿verdad? Y luego viene el consumidor final. Y pueden ser, entre los clientes podemos incluir
tiendas especializadas, hoteles, todo lo que incluye el food service o el HoReCa, que incluye hoteles, restaurantes, entre otros. Como les decía, puede ser institucional, pueden ser fábricas, los mayoristas, los detallistas, entre otros. Y luego el consumidor final. Esa es toda la cadena que va a seguir el producto. En algunos casos, a veces se va directamente al consumidor final, como es el caso del e-commerce, en algunos casos. O vemos también vendedores propios. El exportador tiene diferentes maneras de llegar a los clientes o al mercado, a través de vendedores propios, agentes comerciales o el comercio electrónico. Y luego tenemos otra forma de llegar directamente es a través de detallistas. Este quizás es como esta parte de donde dice clientes mayoristas al consumidor final. Aquí se resume en esta lámina. Vemos el fabricante puede llegar de diferentes maneras. Del fabricante al detallista y luego al consumidor final. Del fabricante al mayorista pasa por un detallista y luego el consumidor final. Si no, tenemos un representante y llega al detallista y luego al consumidor final. O representante mayorista y consumidor final. Estas son como los diferentes esquemas. Y ven que está ahí involucrado también el comercio electrónico. Pero ahí depende de cómo va a ser la venta, a quién le van a vender y a través de qué van a vender. Si va a ser a través de su página web o va a ser a través de un marketplace. Y cómo lo maneja el marketplace también. Y aquí para la forma, bueno, también para el comercio electrónico, forma tradicional y comercio electrónico, tenemos los medios de pago. Están los medios de pago no documentales, o sea, cheques de caja personales o las transferencias bancarias. Así podría ser el pago que le puede hacer un cliente internacional, pero los que generalmente se utilizan es la carta de crédito, que es un medio documental. Y la carta de crédito es como más ventajosa porque hay un banco involucrado ahí. Está el banco del cliente y está el banco del que va a recibir el pago. Entonces, entre los bancos, ellos se están comunicando y así es como el cliente el proveedor se asegura de recibir el pago. Es el más seguro. Y cuando la negociación o la exportación se hace por primera vez, realmente es la mejor, la más recomendada para evitar cualquier tipo de problemas o inconvenientes. Hemos tenido casos de empresas que no han recibido pago y, y pues aquí fallan algunas cosas. El hecho de emocionarse cuando uno tiene un cliente, que uno dice, le interesó mi producto, no investigan de dónde es, qué otros proveedores tiene posiblemente en El Salvador o a nivel latinoamericano, cómo están sus pagos a través de un informe crediticio y otras cosas que le pueden dar una noción a la empresa de si vale la pena o no vale la pena hacer negocio con ese cliente. Y entonces ustedes ahí, quiero mencionar algo antes de pasarme de tema y responder la pregunta que está ahí en el chat. Nosotros como Proesa apoyamos también en esa parte sobre los informes crediticios. El informe crediticio me va a decir cómo está la empresa con relación al riesgo que representa para alguien con respecto a los pagos que hace la empresa. Entonces, únicamente podemos hacer tres al año, si no me equivoco. Entre 2 y 3 al año por empresa. Entonces, si digamos la empresa está a punto de hacer un negocio, ya tiene el pedido, ya tienen como todos los detalles sobre ese producto, antes de hacer todo, puede pedir ese informe crediticio para asegurarse que es seguro hacer el negocio con esa empresa y que le van a pagar. Eso es lo más importante.
después de haber determinado si cumple con todos los requisitos, ¿verdad? De ingreso al mercado, porque si no, el que va a incumplir va a ser usted. Hay una pregunta ahí que dice, ¿cuál es la diferencia entre detallista, representante y distribuidor? El detallista es el que vende al consumidor final. Es como por ejemplo la tienda especializada, es un supermercado, es una pulpería, entre otras cosas. O sea, es el que tiene el contacto directo con el consumidor final. El representante es como la figura que está en el mercado de mi empresa. Es como no es un vendedor. Él representa a mi empresa. Él conoce todos mis productos, toda mi capacidad, todo para ir a sentarse con un cliente y decirle, tengo este producto y poder interesarte. Es como cómo me pongo en contacto con el mercado. Y el distribuidor es el que lleva el producto. En la cadena tradicional, digamos, está el que vende, o sea, el productor, o incluso puede haber un comercializador ahí. Puede ser el productor, un comercializador, el importador, o sea, que solamente hace el proceso de importar. Y también puede haber ahí un broker, que es el que solamente conoce al importador y me dice, vaya, yo te hago el contacto con el importador, o sea, el que me va a pagar a mí. Y luego el importador no hace la labor de distribución a los puntos de venta donde se va a llevar ese producto. El distribuidor posiblemente solo se encarga de ponerse en contacto con los detallistas o con las diferentes figuras ahí que van a utilizar ese producto. Entonces él es el que se encarga de llevar a los diferentes puntos de venta. Y así depende de la cadena, depende del canal que usted seleccione, así van a ir apareciendo diferentes figuras en la cadena de logística del producto. No sé si quedó claro, eh, doña Margarita de Galdames. Ok, ya hablamos de los métodos de pago, ahora vamos con los documentos para exportar. Luego que ustedes ya tienen todo el panorama claro con relación a requisitos, bueno, primero a qué mercado, luego los requisitos para exportar ese mercado, después qué método de transporte voy a utilizar. Viene aquí otra parte importante que es la documentación que voy a necesitar para exportar. Primero una factura de exportación que de entrada lo mejor es tenerla en inglés en español, aunque usted solo vaya a empezar a exportar a Centroamérica y el idioma usado aquí es el español, no importa, pero puede ser que más adelante le salga un cliente y usted está preparadísimo para ir a Estados Unidos y allá el idioma es inglés. Entonces su factura tiene que estar en inglés, español, para poder llegar a cualquier otro país del mundo, porque el idioma que se utiliza para las negociaciones o el comercio es el inglés y el español porque de aquí sale, ¿verdad? Sale de aquí para poder hacer la revisión en aduana, etcétera. Entonces, y bueno, la factura, ¿verdad? Para hacer la cobranza de su producto. La lista de empaque, que es como un detalle de qué productos lleva usted y que tiene que cuadrar con la factura de exportación. En la factura usted detalla todo. No es tan escueto como lo que se hace aquí para la venta interna, sino que lleva un código arancelario, cuántos bultos, qué es lo que lleva, una descripción y también va incluido ahí el término comercial con el que se va a hacer la compraventa. La lista de empaque, como les decía, es una lista de los mismos bultos, o sea, de lo mismo que ve en la factura, pero ahí nada más es como por un orden. Y asimismo usted tiene que empacar el producto siguiendo ese orden para no tener problemas a la hora de llegar a aduana. Si usted va a exportar a Centroamérica, tiene que llenar el DUCA, pero eso se hace de manera electrónica. Cuando usted está registrado en el CIEX, le dan un usuario. Usted ingresa en la plataforma que ellos le han dado todo el password del usuario para que pueda ingresar y registrar su exportación. Ahí le pregunta todo, qué producto, cuánto pesa, quién es el nombre del productor,
Para esto usted tiene que estar formalmente inscrito, ¿verdad? ¿Quién es el nombre del productor? ¿Quién lo lleva? Si es terrestre, hasta la placa del camión que va. ¿Quién es el cliente? La dirección del cliente, la dirección suya. Y es una serie de información relacionada al producto, al transporte, al cliente y al destino. El certificado de origen dependiendo del mercado al que va. Por ejemplo, si es Estados Unidos y usted está diciendo que no lleva arancel, tiene que demostrar, entonces presente el certificado de origen que surge automáticamente también cuando usted está llenando en este sistema que le da acceso el CIEX, una vez que usted está registrado ahí. Permisos específicos por producto de acuerdo al destino, por ejemplo, la evidencia del registro sanitario u otro que le pueda solicitar el mercado o el cliente. Por ejemplo, el aviso previo que les mencionaba de la FDA, esa documentación tiene que estar lista. Tal vez no necesariamente se tiene que ir con toda la documentación cuando se ve el producto, pero usted la puede enviar por correo, por ejemplo. Manifiesto de carga emitido por el transportista y prácticamente es lo mismo de la lista de empaque, que la factura. Todo tiene que coincidir y cuadrar al final de cuentas. Los pesos, etcétera. Documentos de transporte, dependiendo del medio que se va a usar, se llama carta de porte si es terrestre, el Bill of Landing si es marítimo y la guía aérea si es aérea. Así se llaman los documentos y esto generalmente lo llena el transportista. Pero es bueno que ustedes los tengan en mente porque si tienen que enviar algo, pues ya saben qué documentación van a tener que les van a solicitar información para llenar esos documentos. Igual siempre como se va a ir en un transporte, le van a decir necesito todos los detalles, ¿verdad? Para hacer también la cotización, entre otras cosas. Y a nivel nacional, ¿qué trámites tienen que realizar? Aparte de registrarse en el CIEX, como ya lo mencioné, tienen que solicitar el NIP de importador-exportador, que también es parte de los requisitos que le piden en el CIEX para registrarse en el CIEX. Y la solicitud del código arancelario de su producto, que esto sí definitivamente es muy importante. Han habido casos también en los que hay empresas que han enviado su producto con un código arancelario X porque se lo recomendaron y resulta que al momento de ingresar el producto en el mercado, en la aduana del mercado, le dicen, no, este no es el código arancelario y te vamos a tener que poner una multa. Y eso es lo que sucede. Entonces, por eso es tan importante tener claro desde un principio cuál es el código arancelario del producto. El plan de exportación, que ya más o menos lo comenté hace un momento, depende de cada empresa, de cuál es el propósito, cuál es el mercado, cuáles son los productos. Y el contenido de un plan de exportación puede incluir lo siguiente, pero no está limitado solamente a eso, ¿verdad? Puede incluir más cosas. Digamos que esto nosotros hemos sacado de una plantilla, de un plan de exportación, hemos sacado los elementos o los aspectos más importantes que deberían de considerarse, donde se engloba lo que ustedes necesitan específicamente para poder, digamos, lograr el mayor éxito al momento de empezar ese proceso en la exportación. Primero, pues el resumen ejecutivo, ¿verdad? Esto es como algo que podría faltar también porque no es necesario. Lo que sí es importante, bueno, en este resumen también está el perfil de la empresa. Primero el resumen ejecutivo, el resumen, ¿verdad? Luego el perfil de la empresa. Esto no tiene que ser muy extenso, pero sí es importante porque depende del objetivo o del uso que le van a dar este plan de exportación. El plan definitivamente es interno, es para la empresa, es para lograr sus metas y sus objetivos, para plantearse el camino y la ruta que deben de seguir para lograr el éxito en su proyecto de exportación, ya sea en venta en línea o sea de la manera tradicional, sea de bienes, servicios, alimentos o manufacturas diversas, ¿verdad?
Entonces, en el perfil de la empresa tenemos el antecedente, aspectos estratégicos, otros. Y aquí lo que les quería mencionar es que dependiendo del uso que ustedes le vayan a dar a este documento, por ejemplo, les puede servir para solicitar un crédito o apoyo a una institución X, que digamos les va a dar asesoría, les va a dar asistencia técnica, va a traer a un experto de algún país eh, y que necesitan tener una evidencia de que la empresa tiene claro el camino que va a seguir, que tiene claro que si va a ganar o cómo va a quedar o cuál es su proyección de venta, etcétera. Entonces, dependiendo de eso, es así los elementos que ustedes le pueden dejar a ese plan de exportación o en la que ustedes deberían de reforzar más, en otras palabras, ¿verdad? Entonces luego tenemos la definición de la capacidad exportadora, que esto sí es importantísimo porque ustedes mismos tienen que estar claros de cuáles son las fortalezas de la empresa, las debilidades, las oportunidades, cuáles son los productos con potencial para exportar, cuál es el objetivo en torno a este proyecto de exportación y cuando hablo de objetivos tienen que establecer números. No es solamente yo quiero ser el mejor, el mayor exportador de tal y tal cosa, no. Tiene que decir específicamente cuánto quiere vender en un periodo de tiempo determinado o a cuánto tiempo de haber ingresado quiere empezar a ver ganancias, entre otras cosas, vean. Si ustedes no establecen metas así cuantificables, ¿cómo van a poder medir si realmente están logrando la meta que se han trazado y si ha valido la pena todo el esfuerzo que están invirtiendo en esto? Por eso es que se recomienda que se establezcan números ahí, en esos objetivos. Luego el análisis del producto, describir detalladamente el producto, clasificación arancelaria, capacidad de producción, que aunque no lo crean, a veces las empresas no lo tienen claro, aspectos generales del proceso productivo, adecuaciones, estructura de costos, y luego el análisis del mercado objetivo. Aquí es donde sabemos que tenemos información de mercado, ¿verdad? Y que nos ha ayudado a tomar decisiones y a saber en qué tenemos que trabajar, que es parte de lo que va a ir en el plan de exportación. Análisis general del mercado seleccionado, cuál es la demanda que existe de mi producto con relación al producto que yo voy a llevar, cuáles son los precios de la competencia, cuál es el análisis detallado de la competencia, las barreras de acceso que yo tengo y la logística que yo voy a utilizar para llegar al mercado. Si se dan cuenta, es lo que hemos hablado durante este tiempo. Prácticamente es lo que hemos hablado y que todo es importante que ustedes lo tengan bien mapeado. ¿Cuál es el marketing mix previsto? Política de producto, política de precio, política de la plaza y política de promoción. Ese es el marketing mix. Es importante tenerlo claro también, porque así usted puede negociar de mejor manera. Y fíjense que es increíble, pero nos cuesta un poco como prepararnos para una negociación. Entonces, si tuviéramos este plan de exportación, sería mucho más sencillo llegar y abordar y decirle, mira, yo tengo esto y con esto te puedo contribuir y tengo estas políticas, pero podemos negociarlas, hasta dónde usted puede ser flexible en el tema de precios, en el tema de las promociones, cómo va a ayudar usted al cliente, porque no solo se trata de yo voy a ganar, sino también buscarle el que el otro gane y que vea eso y así es más fácil como generar esa confianza, esa alianza, esa relación a largo plazo. Entre otras cosas, cuánto tiempo usted puede tener listo el producto, entre otras cosas que pueden ir ahí en el marketing mix. Las proyecciones financieras son importantes porque siempre es importante tener claro todo esto, cuáles son mis recursos, con qué me voy a apalancar, el crédito que yo puedo dar, cuáles son las fuentes de financiamiento disponibles que tengo para ir a tocar la puerta y decirle que usted tiene este proyecto o que tiene este cliente y necesita hacer este producto y necesita el apoyo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cada quien sabrá a dónde necesita el apoyo financiero. Uy, perdón. Y luego la planificación, que también es importante,
porque de todo el trabajo que usted tiene que planificar con qué va a ir abordando primero o en qué orden va a ir realizando las diferentes actividades para lograr llegar al mercado objetivo. ¿Quiénes son los responsables? Importante también es establecer quiénes son los responsables para cada tarea para que usted pueda dar seguimiento al cumplimiento de cada una de estas cosas. Los tiempos en los que se debería de realizar esto, porque depende de la estrategia, depende de los objetivos que usted se ha planteado y cuáles son los indicadores que va a utilizar para estar midiendo el avance, ¿verdad? Entonces, digamos que a grandes rasgos, esto es lo que incluye el plan de exportación. Y aquí vamos a una parte sencilla, pero que también es importante. Esta es una herramienta de autodiagnóstico que ustedes mismos se pueden realizar. Es como es un cuestionario, ¿verdad? Donde ustedes van a ir verificando cada uno de los puntos dentro de los temas más así grandes, como por ejemplo marco estratégico, si conoce cuáles son los TLC que tiene con otros países, los acuerdos que existen con los países que a usted le interesa, si tiene ventaja dentro de esos tratados, si tiene asesoría con el transporte de carga internacional y así otros puntos relacionados dentro de cada tema. Esto es con relación al marco estratégico. Luego esquema de comercialización. Y ustedes pueden ir verificando qué tan preparados están en cada uno de estos temas que lleva el autodiagnóstico. Programa de producción, logística. En el programa de producción, bueno, como es un autodiagnóstico no incluye tantas cosas, pero si hiciera el diagnóstico que nosotros pasamos, sí es un poquito más amplio y toca ahí otros temas como más profundos, digamos, pero prácticamente si ustedes hacen este autodiagnóstico, tienen un panorama general de la situación, de qué tan preparados se sienten. Y si no, digamos, si ustedes prefieren, hacen el diagnóstico con nosotros y también podemos hablar un poquito, conocer cuál es la situación de la empresa, de los productos, de la capacidad, entre otras cosas, y así determinar cuál es el mejor paso a seguir, ¿verdad? Bueno, igual están ustedes trabajando con Impact Hub, que también ellos pueden darles una apreciación sobre el nivel de preparación, aparte que ustedes están en este programa específicamente para todo el tema de comercio electrónico, entonces también se están preparando para esto y habrán otras cosas que deben de considerar antes de dar este paso, ¿verdad? De comercializar de manera electrónica. Pero si ustedes les puede servir esta herramienta, pues los invito a que la utilicen, que llenen este formulario para que ustedes tengan una idea de más o menos cómo están preparados en general para poder exportar. Recurso humano, ahí estaba el plan de exportación, si lo tienen, evaluación, control y ajustes, todo lo que hemos ido hablando. Y al final se suman la cantidad de CIS que ustedes han colocado en cada uno de los ítems y acá les da una valoración general de acuerdo al resultado que ustedes tengan en este autodiagnóstico. Y bueno, esto es lo que yo tenía preparado para ustedes en esta mañana. Espero que sea de utilidad. He tratado de incluir diferentes cosas, diferentes sectores, digamos, ejemplos, y también hablar un poquito, ahí extrapolando un poco el tema de comercio electrónico, que es un mundo totalmente aparte de la exportación tradicional. Vale la pena mencionárselos, es una tarea, un reto bastante grande hacerlo de esa manera, el comercio electrónico, porque ustedes tienen que tener recurso disponible para todo el tema de imagen que se los mencioné en algún momento. Lo único que tiene el cliente para poder determinar si le gusta o no su producto o si está de acuerdo en consumirlo, en comprarlo, es la imagen del producto que ustedes están presentando. La imagen que ustedes presentan de su empresa, ya sea en una página web o en un marketplace.
Entonces, ¿qué otras cosas tienen que considerar ahí? La inversión que tienen que realizar en buenas fotos, en videos atractivos, en la historia de su empresa, y todo esto colocarlo de manera idónea en una página web o incorporarlo en su marketplace. Y aparte de eso, las palabras claves que van a utilizar para que sean encontrables fácilmente en línea, ¿verdad? Las palabras claves son claves de sus productos y de cómo lo va a encontrar el consumidor a la hora de que haga la búsqueda en Google o en otro buscador, cómo van a aparecer ustedes. Otro punto importante es si van a vender B2B o B2C. Entonces, dependiendo de esto, va a ser la estrategia que ustedes utilicen y cómo la imagen o el panorama que van a tener ustedes ahí en su página web o en el marketplace. Entonces, más o menos así a grandes rasgos es lo que les quería trasladar sobre el e-commerce y bueno, todo el tema de pago, la pasarela de pagos, tener claro los impuestos que hay que pagar en los otros países, que ya se los he ido mencionando. Realmente muchas cosas que se ven en la exportación tradicional se tienen que utilizar a la hora de la exportación en línea. Así que muchas gracias por su tiempo, su atención. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias. Por aquí, bueno, no sé si se abordó esta pregunta de María, que preguntó, ¿a dónde podemos abocarnos para afinar una partida arancelaria para registrar en Centrex? Sí, lo Sí, comenté sobre que hay que ir a aduana. ok. Entonces, con gusto podría yo pasarles ahí el vínculo y pues se pueden abocar a nosotros para que nosotros les demos el detalle y que cuál es la ruta a seguir para obtener el código arancelario. Pero prácticamente tienen que llenar un formulario para solicitar ese aduanálisis, se llama, y llevar la muestra, hacer el pago y luego ya ellos se encargan en 15 días más o menos de darles la respuesta. Perfecto. Y ahí, bueno, comentarles si no vieron el chat, Sonia Soto puso su correo por si alguien tiene dudas sobre exportación en el sector de servicios. Yo creo que eso es muy relevante hoy en día porque creo que bastantes nos preguntamos qué pasa, bueno, si nos pagan por PayPal, las facturas, cómo se reporta, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que ahí definitivamente anoten el correo para que puedan aclarar cualquier duda pues, y después no tener problemas. Yo creo que muchas de estas Así es. cosas, a veces por no preguntar, aquí sí sale bien caro pedir perdón que pedir permiso. Sí, totalmente. Entonces, lo mejor es tratar de informarse porque si no después nos pueden caer multas, podemos tener pérdidas, atrasos y todo eso se traduce pues a pérdidas económicas. Así es. No sé si alguien tiene otra pregunta, pero muchas gracias. Aquí nos están comentando que la charla estuvo muy buena, muy buen tema, muy buena ponencia. Muchas gracias. Bueno, me alegro mucho que les haya gustado y espero haber abonado un poco a sus proyectos. Les deseo mucho éxito en lo que están haciendo en este momento con Impact. Yo sé que le van a sacar provecho, que ellos van a apoyarles mucho a ustedes con lo que quieren realizar y estamos a la orden, cualquier cosa, se pueden comunicar con nosotros y pues quedamos aquí en contacto. Sí, totalmente. Bueno, aquí se llevan dos contactos de Proeza, entonces eso siempre es de mucho valor. Y cualquier cosa, pues nosotros siempre podemos facilitar la conexión a donde podamos. Muchas gracias nuevamente a todos y recordarles pues que esto va a estar en, en la plataforma de iLearn por si la quieren volver a ver o se la quieren, alguien de su equipo que no pudo asistir, pues la pueden ver a través de la plataforma. Entonces, muchas gracias nuevamente y a todos, pues mañana recuerden que es la sesión de ventas con Luis
Es pues, la segunda clase y ya casi estamos por terminar, ya después solo nos va a faltar finanzas y legal y como siempre pues enfocado al tema de comercio electrónico y justamente pues esto para aclarar estas dudas, sobre todo en finanzas, de cómo es la facturación, por ejemplo, también pues los nuevos cargos que hay que incurrir. Y en el tema legal, pues ya está vigente la nueva ley de comercio electrónico. Entonces, importantísimo pues estar conscientes de que si estamos vendiendo en línea o si estamos captando información de los clientes, que nos tenemos que asesorar para después no estar en problemados ahí y ocupar, captar y ocupar de manera, digamos, inapropiada pues la información que nos llega. Así que muchas gracias a todos y Saida, gracias y a Sonia por estar aquí. Ok, ok, gracias a ustedes y mucho gusto.